Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y otra vez os traemos al canal de Autocasión un coche clásico. Y no es otro que el Citroën GS, nacido en 1970, aunque esta versión, que es el Break, no llegaría hasta un año después, en 1971, y que además es un coche al que le tenemos mucho cariño aquí en Galicia porque se fabricó en la factoría de Vigo. Es un coche espectacular por muchísimos detalles que iremos viendo a lo largo de la prueba, así que venga, vamos a ir presentando todas esas curiosidades que tiene el Citroën GS. En 1963, el escultor que se encargó del diseño del mítico Citroën Tiburón, el DS/ID, Flaminio Bertoni, hace una entrevista de trabajo a un arquitecto que había trabajado para Simca y había hecho un prototipo súper espectacular llamado Fulgur, que había trabajado también en el diseño de aviones y en el de muebles de cocina, a un tal Roberto Proni. Y este sería el encargado del diseño del Citroën GS, del Citroën SM, del CX y de modelos como por ejemplo el Renault Fuego o el Alpine A310. Como os decía antes, había diseñado un prototipo superfuturista llamado Fulgur, había trabajado en una empresa aeronáutica. Bueno, pues Opron era un tipo bastante obsesionado con la aerodinámica, y en el Citroën GS, aunque no se llama CX como su sucesor, fue uno de los coches más aerodinámicos que había en su momento. De hecho, tenía un CX de 0,32, bastante mejor que el del propio Citroën CX. Este diseño, además de aerodinámico, era bastante vanguardista, no tiene demasiados adornos en la carrocería y sin embargo sí que tiene muchos detalles de diseño muy llamativos, como la forma que tiene el capó para envolver los faros, todos los embellecedores en acero inoxidable, las ruedas traseras semicarenadas, en fin. La verdad es que el GS es un coche repleto de detalles en cuanto a diseño, que vamos a ver ahora con minuciosidad. Cuando Citroën presenta el GS en 1970, a finales de 1970, en octubre o noviembre aproximadamente de ese año, la prensa se queda maravillada. Gusta el diseño, pero sobre todo gusta su seguridad. Es el coche de su segmento más seguro de su época. ¿Por qué? Bueno, pues porque hereda la suspensión hidroneumática presentada en los Citroën DS/ID, conocidos aquí en España como tiburones, también la que llevaría el Citroën SM y posteriormente el CX cuando nació en 1974. Gracias al sistema hidroneumático con frenos de alta presión y una suspensión que garantizaba la máxima adherencia al asfalto, pese a que los neumáticos son solamente de 145 milímetros de ancho, el comportamiento en carretera del GS es extraordinario. De hecho, si conduces un GS hoy en día, te sorprende ver que en un coche de 50 años lo conduces casi como un modelo actual, porque frena sorprendentemente bien y se sujeta en la carretera muy bien. Más detalles de seguridad activa: la iluminación. Cualquier propietario que hables con él de un Citroën GS va a alabar la excelente iluminación que tiene. Son unos faros muy grandes, con una óptica muy brillante y además colocados muy verticales, de forma que proporcionan un haz de luz muy bueno. Formas aerodinámicas. Tenemos un capó, que luego lo veréis en el perfil, muy afilado, una enorme entrada de aire para la refrigeración del motor. No se enfría con líquido, este motor se refrigera por aire, exactamente igual que en un 2 caballos, en un Volkswagen Escarabajo o que en las motos. Luego veréis el motor en detalle, porque la verdad es que es una chulada el verlo. Y como digo, un diseño que en su momento resultaba muy vanguardista y que ha soportado muy bien el paso de los años. No podemos olvidar que este coche tiene 50 años, medio siglo, nada más y nada menos. El diseño era tan bueno que en 1971 el Citroën GS se alzaba con el título del coche del año y además con una diferencia abismal con respecto a sus dos seguidores, el Citroën SM y el Volkswagen K70. En esta vista lateral es donde vemos claramente que se trata de un Citroën GS Break. En parte me interesaba presentaros este modelo en lugar de la berlina porque es menos conocido y tiene unos detalles muy característicos y muy propios de Roberto Proni, como la peculiar luneta trasera que veremos después en detalle en la vista trasera.
Tiene algunos detalles que no son originales del modelo, pero que eran accesorios que estaban disponibles en la época, como las llantas de aleación, que me van a venir muy bien para que veáis un detalle sobre los frenos delanteros después. Los retrovisores son de un modelo posterior, del GSA, pero todo lo demás es original, incluidos estas molduras en acero inoxidable en los marcos de la puerta, que eso sí, eran de las versiones Club más equipadas del Citroën GS Break. Unas líneas que siguen siendo aerodinámicas. De hecho, la complejidad de la luna trasera tiene en parte su razón de ser precisamente por motivos aerodinámicos, y las ruedas traseras prácticamente carenadas, y que van a ser así gracias a que con la suspensión hidroneumática, que ahora veremos cómo funciona, podemos variar la altura para poder cambiar el neumático cuando está pinchado. Aunque también podríamos circular con el pinchado, porque este coche tiene la peculiaridad de que puede circular con 3 ruedas. Como os decía, estas llantas no son las originales, son un accesorio típico de la época, y me viene muy bien porque las llantas originales del GS o eran cerradas o tenían unas aperturas muy pequeñas que no me iban a permitir ver que este coche no tiene discos en las ruedas delanteras. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues cuando después veamos el motor os explico por qué. Aunque el Citroën GS equipa 4 discos de freno, que no era nada habitual en las berlinas de la época, si miramos a través de las llantas delanteras, a este parece que se los han robado, pero no. Es que en vez de estar en la rueda, van a la salida de la transmisión, de forma que no tienen tanto peso en los bujes de rueda, y eso mejora el comportamiento de la suspensión, el agarre y también la dirección. Sin embargo, en las ruedas traseras sí que podemos ver a través de la llanta, como veis, el disco de freno, que, como os decía, no era nada habitual en un coche de esta época que tuviera discos en las ruedas traseras. En la vista trasera de este GS Break no hay demasiadas diferencias con respecto a un GS convencional. Lo que más nos va a llamar la atención es, como digo, la forma de la luneta, y que lógicamente el portón es mucho más vertical, y además eso, tiene portón, una de las cosas que más se criticaba del Citroën GS. En las berlinas normales solamente se abre esta portezuela, luego deja acceso a un maletero enorme, pero sí que es verdad que la boca de carga es algo pequeña. Este ejemplar es de 1978, en 1976 cambiaron ligeramente la forma de los pilotos. Los primeros, el piloto era puntiagudo y llegaba prácticamente hasta arriba. En el 76 se introdujo esta modificación en el diseño del GS. Y posteriormente, en 1980, cuando aparecen los GSAs, ya se añade el portón también a las berlinas, algo que los clientes llevaban deseando mucho tiempo. Lo disfrutaron un poco, porque enseguida llegó el Citroën BX en 1982, ya como sustituto del GSA, que dejaría de fabricarse más o menos en 1983. El portón nos va a sorprender cuando lo abra, porque abre justo desde el borde inferior del coche, me deja un acceso al maletero completamente plano, y el maletero, gracias a la geometría de la suspensión trasera, que no ocupa nada de espacio y que luego hemos visto en la Citroën C15, en los Santias, la verdad es que aquí los ingenieros de Citroën parieron un eje trasero muy bueno, porque funciona muy bien, no ocupa nada de espacio y además es bastante ligero. Ya veréis ahora cómo es el maletero de cúbico. Y aquí tenéis el enorme maletero del GS, y como veis me llevo hasta el parachoques con el portón. Formas completamente cúbicas, podemos abatir el respaldo trasero, que deja un suelo completamente plano y convierten a este coche en una furgoneta. Ahí lo tenéis con los asientos abatidos, que no os mentía, que deja un suelo completamente horizontal. Además, fijaos la altura que hay desde el techo hasta el suelo del coche, completamente diáfano. Y además, el respaldo queda fijado contra la banqueta cuando la abatimos, para evitar que se nos despliegue accidentalmente. Cuando se presentó en 1970 al Citroën GS, la única crítica que le cayó básicamente era la potencia de su motor. Tenía un motor de 4 cilindros boxer, colocados horizontalmente para bajarle el centro de gravedad y hacer una mecánica muy compactita, ahora la veréis en detalle,
pero tenía muy poquito par y muy poca potencia, de forma que enseguida Citroën reaccionó y le subió la cilindrada a 1100. Después llegarían los 1220, 1222 concretamente, y ya con los GSAs los motores 1.3. Más que la potencia en ellos, lo que se fue mejorando fue el par. La potencia máxima que alcanzaron estaba en el orden de los 60 caballos aproximadamente, como es el caso de este ejemplar con el motor 1222 centímetros cúbicos. Es un motor muy compacto, muy ligero gracias a la refrigeración por aire, y que aunque parezca que tiene poca potencia, si lo comparamos con el otro coche que nos viene a la mente, con 4 cilindros refrigerados por aire, que es el Escarabajo, tiene el doble de potencia con bastante menos cilindrada. La verdad es que el motor es una cucada, árboles de levas en cabeza en lugar de un árbol de levas central como tenía el Citroën, el Volkswagen Escarabajo, una distribución por correa que era muchísimo más silenciosa y en su momento muy vanguardista, aunque eso sí requiere un mantenimiento periódico. Pero bueno, es un motor que le gusta bastante más que al del Escarabajo girar alto de vueltas, es muy alegre y que mueve bastante bien al coche. Lo que pasa es que dinámicamente va tan bien que al final acaba pareciendo que tiene poca potencia. Os voy a presentar aquí ahora los detalles de este motor. Aprovechando que tengo esta vista, os voy a presentar más elementos importantes de un Citroën GS. Aquí tenéis las esferas de la suspensión, cada rueda tiene la suya, un depósito donde tenemos almacenado el líquido LHM, un aceite mineral, y un acumulador que me va a garantizar la presión aunque falle la bomba, que va movida por la bomba de aceite. En estas esferas lo que tenemos es, por aquí, por la mitad de ella, una membrana de goma que me va a separar la esfera en dos cámaras. En la cámara superior tenemos nitrógeno a presión. Esa presión va a depender del modelo de coche y más o menos de la dureza de suspensión que queramos. Y también en la parte de abajo de esta esfera, separada por esa membrana de goma, tendríamos el líquido a presión, con una válvula que además, en función de cómo sean los orificios de la válvula, vamos a tener una amortiguación más dura o más blanda. Como el gas es compresible, me va a hacer la función, digamos, de un muelle o de una ballesta en una suspensión convencional, y el líquido lo que me va a garantizar es, por un lado, la amortiguación y por otro lado, que este coche tenga la virtud de tener la altura constante independientemente de la carga. Esa ranura que os presentaba antes cuando hablaba del frontal me va a servir para meter la manivela y poder encender el motor, si quiero, a manivela en el caso de que me falle la batería o el motor de arranque. Cuando se habla de la suspensión hidroneumática de Citroën siempre se habla de que podemos variar la altura para andar por caminos, etcétera, pero esa no es la principal ventaja de este sistema de suspensión. Tiene dos ventajas mucho más importantes. La primera de ellas es que un gas, cuando se comprime, varía su constante elástica, de forma que a medida que vamos cargando el coche, la suspensión se endurece, algo que no se puede conseguir con un coche con suspensión de muelles. Tal vez algunos pickups, como os he presentado en el vídeo del Ford Ranger, pueden hacer algo similar añadiendo una hoja más en la ballesta que solamente se comprime cuando las demás ya están dobladas. Pero aquí, a medida que cargamos el coche, la suspensión se va endureciendo de forma natural, simplemente porque cada vez comprimimos más ese nitrógeno a presión en las esferas. Y otra ventaja muy importante es que el coche está siempre a la misma altura con respecto al suelo, y eso me proporciona dos ventajas. La primera de ellas es que el coche no se nos hunde la trasera como sucedía con los Renault 12 contemporáneos con el Citroën GS, de forma que después vamos a ir rascando por la carretera o incluso a pegar en los bajos al subir por la rampa de un garaje, etcétera, sino que tampoco me varía la distribución de pesos del coche, tanto como en un coche en el que cuando yo lo cargo no solamente añado peso atrás, sino que al inclinarse hacia atrás el coche todavía le estoy transfiriendo, retrasándole más el centro de gravedad. Aquí se mantiene todo mucho más estable y el comportamiento en carretera es muchísimo mejor, incluso con el coche cargado. Para que veáis cómo funciona este sistema mágico, vamos a poner el coche en marcha y vais a ver qué es lo que pasa cuando cargamos el maletero con 120 kilos de este becerro. Ahora, con el motor encendido y la bomba generando presión en el sistema, los Citroën llevan unos correctores de altura, uno en cada eje, conectados a las barras estabilizadoras, que se encargan de detectar el movimiento de la suspensión, de forma que yo, si de repente meto 120 kilos, ya veis cómo esto se hunde, los correctores de altura detectan esa variación de altura en las barras estabilizadoras, abren el paso del líquido y el coche, ya veis que poco a poco se vuelve a su posición original. Si yo ahora me bajo, sucede lo mismo, los correctores de altura van a detectar que el coche no está en la posición correcta, vuelven otra vez a abrir el paso de líquido, esta vez en el otro sentido, y el coche una vez más recupera su altura original. Y sí, efectivamente, también podemos colocar al GS en varias alturas, por ejemplo, si queremos acceder a un camino o tenemos que subir por la típica rampa de garaje en la cual nos puede pegar
la panza del coche. Simplemente tirando de una varilla que lo que hace es engañar a esos correctores de altura, el coche coge la altura que deseemos en varias posiciones, en este caso en 2 posiciones. En las plazas delanteras tenemos unos asientos que luego cuando nos sentemos van a resultar muy cómodos y un salpicadero que parece mentira que tenga 50 años de diseño. Es una pena que no tenga el primer cuadro de instrumentos con el velocímetro de lupa. Esta ya es la versión posterior al 76, que fue cuando se modificó, pero hay detalles muy originales que os iré presentando poco a poco. Entrar en el GS es muy cómodo, el techo es completamente horizontal, el suelo nos queda muy bajo y es comodísimo entrar en él. La postura de conducción del GS es muy típica de Citroën, con un volante bastante inclinado, un cuadro de instrumentos súper futurista para su época, además con una calidad impresionante de los plásticos y de los componentes, y los mandos bastante a mano. Y otra curiosidad, el GS fue uno de los primeros Citroën con la caja de cambios en el suelo en lugar de en la columna de la dirección, aunque a mí personalmente los coches con la caja de cambios en la columna de dirección me gustan mucho. Fijaos qué diseño en 1970. Si coges un SEAT 124, que es más o menos contemporáneo, no tiene nada que ver con esto. Y además me sorprende la calidad con la que están hechos los plásticos de la parte superior del salpicadero. El cuadro de instrumentos muy visible gracias a que solamente tiene un radio el volante, que además también me permite ver las palancas de los indicadores de dirección y del encendido y apagado de las luces. Y si os fijáis, en la posición de reposo el radio me queda hacia un lado. ¿Por qué? Bueno, pues por seguridad. En caso de impacto, aunque este coche ya tiene un volante colapsable, cuando se introduce la cremallera de la columna de dirección hacia el interior en el impacto, esto hace que en lugar de venirme el radio, que es la parte más rígida del volante, contra la barriga, se me desplace hacia un lado y reduce las lesiones en caso de accidente. Una de las cosas que a mí me maravillaba de pequeño de este coche es el freno de mano, que se libera con un gatillo en esta palanca. Y como veis, además la palanca tiene muchísimo brazo, de forma que se frena muchísimo, y además en las ruedas delanteras. Esto es por seguridad, en caso de que falle el sistema hidráulico, de tener el coche en una distancia relativamente correcta. Unos mandos muy sencillos para la calefacción, y en la consola central uno de los primeros Citroën con la palanca en el suelo entre los asientos. Y aquí la palanca a la izquierda que me permite variar la altura de la suspensión y el equipo de sonido. Al tratarse de un Citroën GS a secas, no el Club, la tapicería es de Sky. Se le han añadido los reposacabezas de la versión Club, que no vienen de serie en los GS a secas, pero fijaos también en el detalle de cómo está este Sky con la típica costura francesa y con ese rebaje para dejarme más espacio para las rodillas. Como digo, 4,1 metros, 4 adultos viajan muy cómodos en este coche. Entrar atrás también es bastante cómodo porque, como decía antes, el techo no tiene apenas caída. Y una vez dentro, sorprende, yo mido 1,85 m, en el asiento delantero ya visteis que me sentaba perfectamente y todavía me sobra bastante espacio para las rodillas. Además, como son coches antiguos, tenemos unos marcos muy finos en los que tenemos mucha luminosidad en el interior y da una sensación de mayor amplitud. Bueno, pues si os parece bien, nos vamos a poner en marcha en este Citroën GS Break. Nos abrochamos el cinturón de seguridad. Esta era una opción, el que fueran correderos. En los GS normales el cinturón no era retráctil, pero sí en los Club. Y ya se me iba la mano al freno de mano entre los asientos. La suspensión hidroneumática es una maravilla, a ella no hay que acostumbrarse porque funciona sensacionalmente bien, proporciona muchísimo confort y muchísima adherencia. A lo que sí que hay que acostumbrarse es al peculiar tacto de los frenos, porque el pedal no tiene recorrido y la fuerza de frenada la regulamos a base de la fuerza que aplicamos sobre él, y los frenos son excepcionalmente buenos. Con 60 caballos, 800 kilos de peso el coche, a mí me parece que se mueve francamente bien, pero sí que es cierto que como dinámicamente va tan bien, uno echa en falta un poquito más de prestaciones. Es cierto
que en ciudad se hace un poco incómoda la dirección, porque al no ser asistida en las maniobras en parado es algo pesada, aunque como la rueda es estrechita, tampoco es tan pesada como podría ser, por ejemplo, en otros coches de la época. En carreteras secundarias como esta, pues bueno, el coche la verdad es que mantiene unos cruceros ágiles con muchísima facilidad, y el volante me da tantísima visibilidad del peculiar cuadro de instrumentos que, como decía, es una pena, porque los GS originales, los primeros, traían el velocímetro de lupa, iba cambiando de color en función de la velocidad y además se veía muy bien. Era una especie de anticipo de lo que son los cuadros de instrumentos digitales. Como digo, en carreteras secundarias el coche es una gozada. Es comodísimo, no os podéis imaginar lo cómodo que es este coche. Te subes en un Renault 12, que también era un coche cómodo de esta época y es mucho más incómodo que este, y luego ya si lo comparas con un SEAT 124, que era otro de los rivales que había en su día, y la verdad es que no hay nada que ver. Me está dejando impresionado lo cómodo que es este coche. No había conducido muchos Citroën GS antes que este, y está en un estado de mantenimiento muy bueno, y el coche la verdad es que me parece que va de maravilla. Me encanta, y esto tiene su peligro, porque la última vez que probé un Citroën y me gustó mucho, acabé comprándome dos, así que no descarto que acabe herido de muerte con este Citroën GS, porque me parece que va de cine. En autopista el problema que tienes es que tenemos una caja de 4 marchas, con lo cual al motor lo vamos a ir destripando arriba del todo. Se les pueden montar las cajas de cambios de 5 marchas de los GSAs, aunque bueno, eso requiere algunas modificaciones en el subchasis delantero y también en los anclajes de la propia caja de cambios. Pero, como digo, el coche, la verdad es que se utiliza a diario muy bien, porque frena muy bien, porque es muy cómodo, tenemos muy buena visibilidad y porque es muy fácil de conducir, pese a que es un coche con 50 años. Bueno, a ver, las prestaciones no son tan buenas como las de el Alfa Romeo GTV 2000 que probamos, o las del 127, que es más ratonero que este, pese a tener más o menos la misma potencia. Es cierto que el 127, al ser más ligerito, es un coche con más brío, pero este no se desenvuelve para nada mal y los consumos son bastante buenos. ¿De cuánto? Bueno, pues su propietario me está diciendo que a los ritmos normales en carreteras secundarias este coche le está haciendo aproximadamente unos 7 litros. No es un consumo excesivamente bajo, ahí el doble cuerpo del carburador cuando se abre, pues bueno, aumenta ligeramente los consumos, pero tampoco es un consumo exacerbado para un coche, como digo, con 50 años. Un Volkswagen Escarabajo gasta bastante más de estos 7 litros, con unas prestaciones muchísimo peores y muchísimo menos confort de rodadura. La verdad es que no me parecen unos malos consumos. Y en cuanto al equipamiento, bueno, pues vale, no tenemos navegador, pero ¿cuántos coches hay hoy en día con una suspensión con control de altura constante y en los que podamos regular la altura? Tenemos que ir a coches con suspensión neumática que valen de 60.000 para arriba y que son además coches de última generación. No tenemos faros full LED, pero os aseguro que este coche tiene mejor iluminación que muchos coches modernos con faros LED. De hecho, recuerdo un viaje que hicimos con un amigo desde Madrid hasta Oviedo con un GS y a mí me impresionó la luz que tenía el coche. En fin, este coche en su día, sus rivales naturales eran pues eso, el SEAT 124, el Renault 12, ese tipo de coches, el Ford Taunus. Frente a ellos este coche era mucho más confortable, muchísimo más seguro, porque las reacciones del coche eran mucho más seguras. Aquí pinchas y no hay ningún problema. De hecho, eran impresionantes los anuncios de publicidad que tenía Citroën con el coche reventando las ruedas, pasando entre dos trailers enormes o haciendo una curva de 90 grados al borde de un precipicio. En fin, el coche, la verdad es que la seguridad activa es pasmosa incluso para hoy en día, aunque es cierto que no tenemos un ABS o un ESP, y en seguridad pasiva, pues bueno, es cierto que este volante en caso de accidente no se me viene contra la barriga, pero bueno, no tenemos airbags, no tenemos pretensores pirotécnicos, etcétera. Pero, como digo, su seguridad activa es muy buena. Es un coche muy fácil de conducir, muy agradable de conducir, la verdad es que me está encantando, y que además tiene mucho carisma. Desde luego me parece un clásico súper apetecible
porque es muy utilizable y además eso, tiene mucha personalidad. La verdad es que es increíble la suspensión hidroneumática. Qué maravilla se sacó de la chistera el genio de Paul Magès. De verdad, Magès, gracias donde estés, porque hiciste un inventazo. Bueno, pues lamentablemente se acaba esta prueba del GS, se la tengo que devolver a su amo Alfonso, al que le agradezco que me haya dejado su joyita. Y antes de decirte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del Citroën GS, te recuerdo que te suscribas al canal de Autocasión, donde vas a poder ver videopruebas de coches clásicos, vídeos prácticos muy útiles y también videopruebas de coches nuevos. También te recuerdo que es interesante que visites la web de Autocasión para que puedas encontrar a lo mejor el GS de tu vida, tal vez lo tengamos en nuestros anuncios clasificados, o también reportajes y videopruebas de coches nuevos, donde también podrás encontrar ofertas para comprarlo nuevo. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Citroën GS? Bueno, pues por un lado su diseño. La verdad es que es un coche que en 50 años ha envejecido muy bien, sigue teniendo unas líneas que aún a día de hoy parecen modernas. Lo segundo, su confort y su conducción. La verdad es que es un coche que si lo pruebas te enamora como rueda. Tal vez le falte un poco de potencia para lo que estamos acostumbrados en la actualidad, pero funciona muy bien en carreteras secundarias. La verdad es que es un coche en el que apetece viajar y utilizarlo mucho, porque es un coche muy práctico. Y lo tercero que más me ha gustado es la iluminación. Ya os comentaba antes en la prueba dinámica que en un viaje que hicimos desde Madrid a Gijón en su día, con un amigo hasta Avilés, mejor dicho, me impresionó la luz que tenía el coche. ¿Qué es lo que no me ha gustado del Citroën GS? Bueno, pues por un lado que aunque la mecánica es simple, es un motor refrigerado por aire, no hay problemas de juntas de culata, no hay problemas de bombas de agua, termostatos ni nada que se pueda estropear, sí que es un coche que, aunque es sencillo, requiere que la persona que lo mantenga tenga conocimientos y se sepa los trucos para mantener este coche. Lo segundo que menos me ha gustado de él es precisamente esa falta de potencia de la que hablaba antes, aunque bueno, con 60 caballos se mueve más que dignamente. Y lo tercero que menos me ha gustado del Citroën GS es que, como las cotizaciones de este coche siguen sin despegar ni estar donde se merecen, cualquier inversión en ellos es dinero que no vamos a recuperar después a la hora de venderlo, con lo cual, como os dije en el vídeo del 127, es mucho más rentable que compréis un Citroën GS en buenas condiciones, aunque os parezca caro, que comprar un GS que os parezca barato, porque cualquier dinero que metáis en él va a ser más caro que ese Citroën GS en buen estado y además no vais a recuperar la inversión. Pues nada más, yo me despido de vosotros, os deseo mucha suerte, hasta pronto, y os insisto en esta luneta trasera del Citroën GS, que es muy de Robert Opron. La verdad es que es un tipo que yo creo que en su momento debía de tener acciones en Saint-Gobain, porque fabricar los cristales que él demandaba a los fabricantes valía un auténtico pastizal. La luna trasera del Renault Fuego es una locura por las curvaturas que tiene, la del GS, la del CX con la curvatura invertida, la del SM. La verdad es que Opron era un obseso de hacer curvas imposibles en los vidrios templados.